Todo el mundo cree que la historia de España empieza con los Reyes Católicos, con esta boda que lo cambió todo. Pero esa no es ni de lejos toda la verdad. Eso es solo el final de un capítulo. ¿Y si te dijera que España no nació con Isabel y Fernando? Que su verdadero origen es una historia épica de tribus olvidadas, invasiones brutales y un rey que soñó con unificarlo todo mucho antes. ¿Y si te dijera que el primer rey de España fue un bárbaro que vivió 900 años antes que los famosos Reyes Católicos? Y que la idea de una nación unida nació literalmente de las cenizas de un imperio caído. Esta no es la historia que te contaron en clase. Esta es la trama oculta, la que se esconde detrás de las fechas y los nombres famosos. En este video vamos a viajar en el tiempo para desvelar cómo nació realmente España. Una historia forjada no en un día, sino a lo largo de milenios de sangre, ambición y sueños de unidad. Antes de ser España, antes siquiera de tener un nombre que la uniera, la península ibérica era un caos de pueblos, un mosaico de culturas que ni se imaginaban ser parte de un mismo proyecto. Para entender cómo nació España, primero hay que entender lo que había: un territorio sin una identidad común. En el sur y en la costa tenías a los íberos. No eran un reino, sino un montón de ciudades y tribus con una cultura parecida. Eran agricultores, genios del metal y comerciantes que hablaban con las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Nos dejaron obras de arte alucinantes, como la Dama de Elche, un busto que todavía hoy parece que nos guarda un secreto. Mientras tanto, el centro y el norte eran territorio de los celtas. Eran pueblos guerreros que vivían en poblados fortificados, los castros, en lo alto de las colinas. Su vida era más dura, más rural, pero igual de compleja. Y donde se juntaban, en la meseta, estas dos culturas se mezclaron y crearon a los celtíberos, un pueblo tan bestia que se convirtió en la pesadilla de los que vinieron después. Junto a ellos había docenas de otros pueblos, lusitanos, vascones, galaicos, cada uno con su idioma, sus dioses y sus propias guerras. La unidad no existía, eran piezas de un puzzle que no encajaban. Y en este escenario aparecieron los primeros jugadores externos, no para conquistar, sino para comerciar. Los fenicios, unos navegantes increíbles, fundaron Gadir, la actual Cádiz, buscando los metales preciosos de la península. Luego vinieron los griegos, que fundaron colonias como Emporion, Ampurias, trayendo su filosofía, su arte y su alfabeto. Pero todo se torció con la llegada de una potencia mucho más agresiva, Cartago. Los cartagineses no solo querían comerciar, querían dominarlo todo. Enfrentados a muerte con la nueva superpotencia Roma, vieron en la península una fuente infinita de recursos y soldados. Liderados por la familia Barca, Amílcar y su hijo, el legendario Aníbal, empezaron una conquista brutal del sur y el este. Fundaron su capital, Cart-Hadasht, la que hoy conocemos como Cartagena. Por primera vez, una fuerza externa intentaba unificar gran parte de la península bajo un solo ejército. Pero su ambición chocó de frente con la de Roma. La lucha por la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, fue la chispa que prendió la Segunda Guerra Púnica. Fue aquí donde empezó una de las guerras más grandes de la antigüedad, un conflicto que decidiría el futuro de Roma y Cartago, y que, sin saberlo, pondría la primera y sangrienta piedra en el camino hacia la creación de España. Roma, para destruir a su rival, tuvo que meterse de lleno en una tierra que apenas conocía. No sabían que su llegada no era una visita, era el comienzo de una ocupación de casi 7 siglos que lo cambiaría todo para siempre. Cuando las legiones romanas desembarcaron en Ampurias en el 218 a.C., solo querían una cosa: cortar los suministros a Aníbal y echar a los cartagineses. No venían a construir un país, venían a ganar una guerra. Pero cuando ganaron, vieron el potencial de esa tierra llena de oro, plata y hombres y decidieron quedarse.
Lo que no se esperaban es que conquistar esta península aparentemente desorganizada les costaría 2 siglos de guerra sin parar. La resistencia fue salvaje. Los pueblos que nunca se habían unido contra Cartago encontraron en Roma un enemigo común que los obligó a aliarse. De las montañas de Lusitania surgió Viriato, un pastor que se convirtió en un genio militar y que humilló a las legiones romanas con sus tácticas de guerrilla. Unió a varias tribus y demostró que no iban a ser sometidos fácilmente. Roma, incapaz de ganarle en batalla, hizo lo de siempre. Recurrió a la traición y sobornó a sus hombres de confianza para que lo mataran mientras dormía. Y más épica todavía fue la resistencia de Numancia, una ciudad celtíbera que se convirtió en un símbolo de pura voluntad. Durante casi 20 años, esta pequeña ciudad desafió a la mayor superpotencia del mundo. Roma, humillada, tuvo que enviar a su mejor general, Escipión Emiliano, el mismo que había destruido Cartago. Pero ni él pudo tomarla. Tuvo que rodearla con un muro de 9 kilómetros, con torres y fosos, para rendirla por hambre. Tras 13 meses de asedio, los numantinos quemaron su propia ciudad y murieron antes que convertirse en esclavos. Su sacrificio fue tan heavy que inventaron una expresión para ello: la resistencia numantina. Finalmente, después de 200 años de sangre y fuego, Roma ganó. Y entonces empezó la verdadera transformación. Por primera vez en la historia, toda la península estaba unida bajo una sola ley, una sola administración y un solo nombre: Hispania. El nombre seguramente viene de los fenicios y Hispania, que podría significar tierra de metales o, más popular, tierra de conejos. Los romanos lo adoptaron y lo convirtieron en una de sus provincias más ricas. Y no fue solo una unificación en el mapa, fue una transformación total, un proceso llamado romanización. Roma construyó una red de carreteras que conectaban todo. Hicieron obras de ingeniería que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. Acueductos como el de Segovia, teatros como el de Mérida y puentes como el de Alcántara, que sigue en pie 2000 años después. Pero el legado más bestia fue invisible. Roma trajo su idioma, el latín, del que nacieron el castellano, el catalán, el gallego y el portugués. Trajo sus leyes, la base de nuestros sistemas legales. Y sobre todo, metió en la cabeza de todos la idea de pertenecer a un mundo más grande y unificado. La élite de aquí se hizo totalmente romana. Tipos nacidos en Hispania, como los filósofos Séneca y Lucano o los emperadores Trajano y Adriano, llegaron a gobernar el mismísimo Imperio Romano. Hispania se convirtió en una de las joyas del imperio. Por primera vez, la gente desde los Pirineos hasta Gibraltar compartía una identidad, aunque fuera impuesta. Eran hispanoromanos. Los cimientos de España ya estaban puestos, pero estaban puestos sobre un imperio que, sin que nadie lo supiera, ya empezaba a romperse. A finales del siglo IV, el gigante romano empezó a caerse a pedazos. El imperio, podrido por dentro por la corrupción y las crisis, ya no podía defender sus fronteras. En el invierno del 409, una horda de pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos, cruzó los Pirineos helados y arrasó la península. El orden romano de casi 7 siglos se esfumó. Para intentar controlar el caos, Roma hizo un pacto con otro pueblo germánico, los visigodos. Les dijeron: os damos tierras si nos ayudáis a echar a los otros. Pero los visigodos tenían sus propios planes. Cuando el Imperio Romano cayó del todo, se vieron a sí mismos como los nuevos dueños de Hispania. Se instalaron en la península y pusieron su capital en Toledo. Y aquí empieza la parte más secreta de la historia. Los visigodos eran una minoría, unos 150.000, en una población de millones de hispanoromanos, y estaban totalmente separados.
Hablaban gótico, tenían sus propias leyes y, lo más importante, su propia religión. Eran cristianos arrianos, una versión del cristianismo que los católicos de aquí consideraban una herejía. Visigodos e hispanorromanos vivían como el agua y el aceite. Hasta los matrimonios mixtos estaban prohibidos. El sueño de una Hispania unida estaba roto, pero entonces, en el 569, llegó al trono un rey que lo cambió todo. Su nombre era Leovigildo. Este tío no era un simple jefe bárbaro, era un político con una visión. Miró el mapa roto de la península y soñó con restaurar la unidad de la vieja Hispania romana, pero bajo su corona. Leovigildo es, para muchos, el verdadero arquitecto de la idea de España. Su reinado fue una campaña militar sin descanso. Con una energía brutal, se lanzó a conquistar a todos los que quedaban por libre. Marchó al noroeste y se anexionó el reino de los suevos. Se pegó con los vascones en las montañas del norte. Luchó contra los bizantinos en el sur. Por primera vez desde la caída de Roma, un solo rey gobernaba casi toda la península. Pero Leovigildo sabía que con espadas no bastaba, necesitaba crear una identidad. Así que tomó medidas revolucionarias. Permitió los matrimonios entre visigodos e hispanorromanos, rompiendo la barrera social. Intentó unificar las leyes para todos, y en un movimiento de poder total, empezó a copiar los símbolos del Imperio Romano. Fue el primer rey germano en poner su cara en las monedas, en usar un trono y ropas de emperador y en fundar una capital real en Toledo. Leovigildo no quería ser un rey de los godos. Su visión era ser el rey de Hispania. Su único gran fracaso fue la religión. Intentó que los católicos se pasaran a su fe arriana, y eso provocó una guerra civil con su propio hijo, Hermenegildo. La rebelión fue aplastada y Hermenegildo ejecutado. Pero la idea ya estaba ahí. Fue el hijo de Leovigildo, Recaredo, quien entendió que la única forma de unirse era aceptando la fe de la mayoría. En el 589, en el Tercero Concilio de Toledo, Recaredo abandonó el arrianismo y convirtió a todo el reino al catolicismo. Ese fue el momento clave. Con la unidad territorial de Leovigildo y la unidad religiosa de Recaredo, nació el Regnum Hispaniae, el reino visigodo de Toledo. Por primera vez, un estado independiente y unificado gobernaba la península con una ley, un rey y una fe. La idea de España como una entidad política no nació en el siglo XV, nació aquí, en el siglo VI, gracias a la ambición de un rey visigodo que soñaba con resucitar la gloria de Roma. Este reino fue el primer borrador de España, un borrador que estaba a punto de ser hecho pedazos por una tormenta que nadie vio venir. El reino visigodo, a pesar de su unidad, estaba podrido por dentro. Las décadas siguientes estuvieron llenas de conspiraciones, asesinatos de reyes y guerras entre nobles. Como el rey se elegía, cada vez que uno moría, empezaba una batalla campal por el trono. A principios del siglo VIII, esta debilidad explotó. Tras la muerte del rey Witiza, una parte de la nobleza no aceptó a su sucesor, Rodrigo. En medio de la guerra civil, uno de los bandos hizo algo que lo cambiaría todo. Pidió ayuda a los gobernadores musulmanes del norte de África. En el año 711, un pequeño ejército de bereberes, liderado por Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho de Gibraltar. En teoría, no venían a conquistar, sino a ayudar a un bando. Pero cuando se enfrentaron al ejército del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, se dieron cuenta de lo débil que era el reino. La traición de parte del ejército visigodo le dio la victoria a Tariq, y el rey Rodrigo murió en la batalla. Lo que vino después fue un colapso rapidísimo. Tariq, viendo el vacío de poder, avanzó y tomó la capital, Toledo, casi sin luchar. En pocos años, ejércitos musulmanes conquistaron casi toda la península.
El reino visigodo, que tardó un siglo en construirse, se desmoronó en menos de 10 años. La península, que había logrado unirse, se fracturó otra vez. La mayor parte se convirtió en Al-Ándalus, una provincia del califato omeya. Con el tiempo, Al-Ándalus se convirtió en una de las civilizaciones más brillantes del mundo, un centro de ciencia, arte y filosofía. Ciudades como Córdoba, Sevilla o Granada eran metrópolis alucinantes, mucho más avanzadas que cualquier ciudad de la Europa cristiana. Pero en las montañas del norte, un pequeño grupo de nobles visigodos y locales se negó a someterse. Liderados por un personaje casi de leyenda, Don Pelayo, consiguieron una pequeña victoria en Covadonga hacia el 722. Esta batalla, que las crónicas posteriores convirtieron en algo épico, fue la semilla del reino de Asturias. Y aquí es donde nace una de las ideas más potentes de la historia de España. Para estos pequeños reinos cristianos del norte, la invasión no fue solo una conquista, fue una catástrofe, la pérdida de España. Empezaron a verse a sí mismos no como creadores de reinos nuevos, sino como los herederos del reino visigodo perdido. Su lucha no era una guerra de expansión, era una misión sagrada, la reconquista. La idea no era conquistar, era restaurar la unidad política y religiosa que Leovigildo y Recaredo habían creado. Este concepto de la España perdida fue el motor ideológico que impulsó a los reinos cristianos durante los siguientes 780 años. Era un sueño de unidad, una nostalgia por un pasado idealizado que les dio un objetivo común, aunque se pasaran el día peleándose entre ellos. La reconquista no fue un proceso constante. Hubo paz, alianzas con musulmanes y guerras entre los propios cristianos. Pero la idea de restaurar una Hispania unida nunca desapareció. La fractura del 711, por tanto, fue una locura. Por un lado, destruyó el primer proyecto de España, pero por otro, creó el mito, la narrativa de una unidad perdida que había que recuperar. Y fue esta idea, nacida de la derrota, la que empujó a las piezas rotas del puzzle a buscar de nuevo cómo unirse. Los 7 siglos que siguieron a Covadonga fueron como una partida de ajedrez a cámara lenta. Los pequeños reinos cristianos del norte fueron bajando hacia el sur. El reino de Asturias se convirtió en el reino de León. De León se independizó Castilla, que acabó siendo el reino más grande y poderoso. En el este, el reino de Aragón se expandió por el Mediterráneo, y al oeste nació el reino de Portugal. Luchaban contra Al-Ándalus, pero también se peleaban y se aliaban entre ellos constantemente. El punto de inflexión llegó en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa. Por primera vez, los ejércitos de Castilla, Aragón y Navarra se unieron en una cruzada masiva. La victoria cristiana fue tan aplastante que reventó el poder militar musulmán en la península. En las décadas siguientes, Fernando III de Castilla conquistó ciudades como Córdoba y Sevilla. Para mediados del siglo XIII, a Al-Ándalus solo le quedaba un bastión, el Reino de Granada. La península estaba ahora dominada por 2 superpotencias cristianas, la Corona de Castilla, gigante y enfocada en la guerra, y la Corona de Aragón, más pequeña pero con un imperio comercial en el Mediterráneo. La unificación parecía cerca, pero estaba dividida en 2 bloques rivales. Y entonces llegó el momento que todos conocen como el nacimiento de España. En 1469 se celebró en secreto una boda que lo cambió todo. Isabel, heredera de Castilla, se casó con Fernando, heredero de Aragón. No fue una boda de amor, fue una jugada política maestra. Pero ojo, esto es clave. Su matrimonio fue una unión de dinastías, no de reinos.
Cada corona mantuvo sus propias leyes, sus fronteras y su dinero. Isabel era reina de Castilla y Fernando era rey de Aragón, pero gobernaban juntos bajo el lema «Tanto monta, monta tanto», que significaba que ambos tenían el mismo poder. Lo que los reyes católicos lograron fue poner a los dos reinos a trabajar por los mismos objetivos. Juntos, se dedicaron a centralizar el poder, sometieron a los nobles rebeldes y crearon un ejército permanente. Y se lanzaron a por el último capítulo de la Reconquista. Durante 10 años, libraron una guerra carísima contra el Reino de Granada. Finalmente, el 2 de enero de 1492, el último emir, Boabdil, les entregó las llaves de la ciudad. La imagen de los reyes a las puertas de la Alhambra es uno de los momentos más icónicos de la historia. En ese instante, después de casi 800 años, la misión de la Reconquista, el sueño de restaurar la unidad territorial perdida en el 711, se había cumplido. Ese año, 1492, fue una locura. No solo cayó Granada, sino que decretaron la expulsión de los judíos para forzar una unificación religiosa. Y por un giro del destino, ese mismo año le dieron dinero a un navegante llamado Cristóbal Colón para un viaje que, sin que nadie lo sospechara, lanzaría a esta nueva monarquía a crear un imperio global. Con los reyes católicos, el proceso que había empezado siglos atrás llegó a su clímax. No crearon España de la nada. Unieron las piezas más grandes de un puzzle que llevaba milenios formándose. Eran los herederos de la Hispania romana, del reino visigodo de Leovigildo y de los 7 siglos de Reconquista. Su reinado no fue el principio de la historia, sino el final del prólogo y el comienzo del primer capítulo de la España moderna. Entonces, ¿cuándo nació España? Como hemos visto, no hay una respuesta simple, no hay una fecha de cumpleaños. España no nació, se construyó. Se construyó en el fuego de las guerras contra Roma. Se moldeó en las carreteras y acueductos que la unificaron como Hispania. Tuvo su primer borrador político en el sueño loco de un rey visigodo, Leovigildo, que quería restaurar la unidad del imperio. Ese sueño se hizo pedazos en el 711, pero renació de las cenizas como la idea de una España perdida, un ideal que movió fronteras durante casi 8 siglos. Y finalmente culminó en la unión de Isabel y Fernando, quienes, al juntar las dos piezas más grandes del puzzle y conquistar Granada, completaron el mapa. La historia del nacimiento de España es la de un proceso larguísimo, violento y complicado.